¿Alguna vez te has detenido en la quietud profunda de la noche y has sentido el peso tangible de todos los secretos que guardas? No hablo de las mentiras blancas, de las omisiones triviales, sino de esas sombras que se anidaron en tu conciencia, las que te susurran al oído justo antes de que el sueño te venza. Y si te dijera que el silencio no es ausencia de sonido, sino la saturación de voces muertas que esperan su turno para juzgarte, escucha bien esto, porque no es una historia que debas tomar a la ligera. Esto no es ficción fácil de digerir. Es la crónica de un lugar y un tiempo donde la fe se pudrió y dejó expuesto algo mucho más antiguo y hambriento que el alma humana. Y créeme, si estás solo ahora, si la luz parpadea a tu espalda, lo que vas a escuchar se sentirá más cerca de lo que debería. Si tienes el valor de acompañarme hasta el final, sabrás la verdad de lo que no puede ser perdonado. Suscríbete ahora. Haz este pacto silencioso conmigo, para que este relato te encuentre cada vez que enciendas la luz en la oscuridad y que la verdad no se quede olvidada. El escenario es Querétaro, no el Querétaro de hoy, vibrante y moderno, sino el Querétaro de 1914. Imagina una ciudad cubierta por una capa de polvo fino, no solo el polvo de los caminos secos, sino el polvo de la incertidumbre. Era una ciudad que se negaba a morir, pero que ya había sido herida de muerte por el conflicto. La Revolución Mexicana no era solo un asunto de balas y generales. Era una enfermedad moral que se extendía por el corazón del país. En ese año crucial, con facciones peleando por el control y la convención a punto de colapsar, Querétaro se convirtió en un refugio forzado, un centro neurálgico donde se mezclaban la alta política, la desesperación y la santidad violada. La ciudad olía a miedo, a pólvora vieja y a cera derretida. Las campanas de las iglesias tañían menos y más rápido, como si ellas mismas tuvieran prisa por terminar su labor antes de que llegara el siguiente grupo de hombres armados a exigir diezmos o a requisar el oro. Y en medio de ese caos político y social, hay que enfocarse en una capilla particular, pequeña, casi olvidada, encajada entre callejones de cantera rosa, una estructura que había sobrevivido a terremotos, pero que no pudo soportar el peso de los pecados acumulados durante esa guerra fratricida. Esta era la parroquia de la Soledad Perpetua. Su nombre, irónicamente, se sentía como una profecía autocumplida. Era el tipo de templo al que acudían quienes ya no se sentían dignos de arrodillarse en los grandes atrios. Era un lugar sombrío, donde la luz del sol rara vez penetraba por los altos ventanales, cubiertos de mugre centenaria. Y era allí donde residía el objeto central de nuestra pesadilla, un confesionario. Pero no cualquier confesionario. Este mueble no era de la época. No era la madera oscura y robusta que se podía esperar de una iglesia colonial. Este era un monstruo de ébano y caoba, traído, según la leyenda local, de algún convento jesuita abandonado en el sur. Era gigantesco, desproporcionado para la pequeña capilla. Su arquitectura era opresiva, como un pequeño calabozo de 3 celdas. La madera parecía haber sido pulida, no por el uso, sino por la absorción constante de humedad y de algo más denso y viscoso. Si acercabas la mano, podías sentir una frialdad que trascendía la temperatura ambiente, una especie de helada interna que te hacía retirar el tacto de inmediato. Imagínate entrando en ese templo. El silencio no es reconfortante, es hostil. Escuchas el crujido de tus propios pasos sobre el suelo de piedra, y ese crujido, amplificado por la bóveda, suena a que alguien más está caminando justo detrás de ti, aunque no haya nadie. Y al fondo, en la esquina más oscura, donde la sombra es tan densa que parece tener textura, está el confesionario, un bloque de negrura que parece respirar.
En 1914, los sacerdotes eran escasos y estaban sobrecargados de trabajo. La población, temerosa de morir sin reconciliación, se abarrotaba buscando el perdón. Pero el hombre que fue asignado a esta iglesia, el padre Elías de la Rosa, era diferente. Un hombre joven, apenas rebasando la treintena, pero con unos ojos que ya habían visto demasiado. Elías no era un revolucionario, era un erudito, un hombre de profunda fe, pero también de profunda duda. Había llegado a Querétaro huyendo de la violencia en el Bajío, buscando un lugar donde su servicio fuera silencioso y su presencia invisible. Cuando Elías vio el confesionario por primera vez, sintió un escalofrío que no pudo achacar al aire frío. La puerta lateral, la que daba al penitente, estaba ligeramente entreabierta. Vio la tela gruesa y pesada que se usaba como cortina, de un color morado oscuro casi negro, y pudo distinguir, a través de la celosía de madera, la forma de la pequeña banca. La celosía, por cierto, era lo más inquietante del mueble. No eran barrotes sencillos. Era una red geométrica y compleja, tallada de tal manera que, si te sentabas en el lado del confesor, era casi imposible distinguir los rasgos de la persona que estaba al otro lado. Solo podías ver la silueta, un fragmento de ropa o el brillo de un ojo desesperado. Era el diseño perfecto para preservar el anonimato, pero para Elías era una visión distorsionada. Parecía que la celosía misma estuviera torcida, como si no estuviera hecha para separar al pecador del sacerdote, sino para contener algo que estaba intentando pasar. El padre Elías, con una mente lógica y ordenada, intentó ignorar estos sentimientos viscerales. Pensó, es solo cansancio, es el ambiente de guerra, es la sugestión de esta iglesia fría. Pero al sentarse por primera vez en el compartimiento del confesor, la sensación se hizo física. El asiento estaba desgastado, sí, pero no como lo haría el paso del tiempo. Parecía haber sido pulido por una fricción constante, como si alguien hubiera estado sentado allí, frotándose inquieto, durante décadas sin interrupción. Y luego estaba el olor. Elías conocía el olor de un confesionario viejo, cera, incienso añejo y quizá un toque de humedad, pero este mueble despedía una fragancia persistente, dulce al principio, pero con un fondo metálico y áspero como el cobre. Un olor que él, como hombre que había visto la carnicería de la guerra de cerca, identificó con terror: sangre seca, cubierta por un incienso barato y desesperado. ¿Qué clase de pecados tan pesados se habían depositado en este cajón de madera, que el aroma mismo de la culpa parecía haberse adherido a la fibra? La rutina comenzó. Los días se fundieron en un ciclo de misas apresuradas y largas sesiones de confesión. La gente se arrodillaba ante Elías con historias de robo, de hambre, de traición política y, sobre todo, de muerte. Eran tiempos donde matar era, para muchos, la única forma de sobrevivir o la única forma de honrar una causa. Elías escuchaba con la paciencia que le otorgaba su vocación, impartiendo la penitencia y la absolución según el rito. Pero con este confesionario, las cosas eran diferentes. Elías empezó a notar patrones anómalos, pequeños detalles que la lógica intentaba borrar, pero que la memoria grababa con precisión de cirujano. Los penitentes que confesaban en ese mueble, sin importar la levedad o gravedad de su falta, salían de allí no aliviados, sino más hundidos. Salían pálidos, con los ojos vidriosos, como si hubieran enfrentado un juicio mucho más duro que el de un simple sacerdote, como si la absolución no hubiera llegado, o lo que es peor, como si la absolución hubiera sido rechazada con burla. Una mañana, una anciana que había confesado el robo de un puñado de maíz, un pecado de necesidad absoluta, salió del confesionario y, en lugar de santiguarse y retirarse,
se quedó parada en el pasillo central, mirando a la nada. Cuando Elías se acercó, preocupado, ella lo miró con una expresión de horror puro, inarticulado, y solo pudo susurrar: «Padre, Él lo sabe todo, lo sabe, y no perdona». Ay, ¿quién lo sabía todo? Elías se apresuró a calmarla, a asegurarle que él, el confesor, había perdonado en nombre de Dios, que sus pecados eran levísimos y que la misericordia era infinita. Pero la anciana solo negó con la cabeza, una lágrima silenciosa bajando por su mejilla arrugada. «No hablo de usted, padre, hablo del otro lado». Ella se refería, por supuesto, a Dios. Pero la forma en que lo dijo, la absoluta frialdad de su voz, hizo que Elías sintiera que se refería a algo que estaba físicamente en el compartimiento contiguo. Algo que había escuchado, evaluado, y había llegado a una conclusión muy diferente a la suya. Los incidentes se acumularon. Un joven soldado constitucionalista que había confesado el asesinato accidental de un campesino inocente en una escaramuza, se confesó con Elías y recibió una penitencia adecuada. Al salir, en lugar de irse, se dirigió directamente al sagrario, no a rezar, sino a golpear la puerta de madera con los puños, gritando que la culpa era un fuego real y que nadie podía quitársela. A la mañana siguiente fue encontrado colgado en el campanario. Elías comenzó a temer al confesionario. Intentó sustituirlo. Trajo un pequeño sillón y un reclinatorio portátil, anunciando que recibiría confesiones allí, a la luz. Pero la gente de Querétaro, obstinada en sus tradiciones y su piedad, o tal vez atraída por la reputación oscura del mueble, insistía en arrodillarse solo ante ese monolito de ébano. Y la verdad es que él mismo se sentía llamado a él. Sentado en su celda, leyendo el breviario bajo la luz incierta de la vela, sentía una presión ineludible, una necesidad de volver a sentarse en ese lugar helado, a pesar de su terror. Era como si el mueble estuviera atrayendo no solo a los pecadores, sino también a su juez. Una noche particularmente tensa, con el sonido lejano de unos disparos que venían del centro, Elías estaba solo en la sacristía. Había terminado su turno de confesiones. La iglesia estaba sumida en una oscuridad total, solo rota por la luz de la luna que se filtraba a través de las vidrieras. Elías recogía sus vestimentas cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento. Los viejos templos siempre hacen ruidos, gemidos, crujidos, pero este sonido era distinto, era rítmico, suave, venía del confesionario, era un sonido de fricción, como si una mano, pesada y áspera, estuviera deslizando lentamente la cortina de terciopelo morado de la celda del penitente, una y otra vez. Escucha con atención, porque este detalle es crucial. El padre Elías había cerrado personalmente esa cortina, asegurándose de que quedara bien ajustada antes de irse a la sacristía. Se quedó paralizado. Su corazón latía tan fuerte contra sus costillas que pensó que el ruido opacaría cualquier otra cosa. Pero el roce continuó, lento, deliberado. Elías, luchando contra el instinto de huir, tomó un candelabro de hierro y lo encendió. La pequeña flama danzó, proyectando sombras largas y deformes sobre las columnas. Lentamente avanzó por el pasillo central. Cada paso era una eternidad. El olor metálico era ahora abrumador, más fuerte que nunca. Al llegar frente al confesionario, se detuvo. El roce se había detenido. La celda del penitente estaba en silencio. La cortina de terciopelo morado colgaba inmóvil. Pero justo en la celosía de su lado, el lado del confesor, la celosía que lo separaba del penitente, vio algo que su mente se negaba a procesar. La malla de madera, tan intrincada y oscura, estaba ligeramente húmeda, y no era agua.
A la luz de la vela brillaba con un brillo denso y aceitoso, y de pronto Elías se dio cuenta. El mueble no solo estaba absorbiendo los pecados, el mueble estaba llorando las confesiones, estaba transpirando la culpa, liberando la esencia viscosa de la desesperación humana a través de sus poros de madera. Retrocedió, la vela temblando en su mano, pero justo cuando iba a voltearse para correr, lo escuchó. Un suspiro. No vino de la celda vacía del penitente, vino del interior del compartimento del confesor, justo detrás de su asiento, donde se supone que no hay nada más que la pared del templo, y luego una voz. No una voz humana, sino algo parecido al raspado de la piedra contra el metal, un susurro que parecía venir de la tierra misma, vibrando en el silencio y directamente en el oído interno del padre Elías. Han regresado, Padre, los secretos que dejaste. No los perdonaste, solo los ignoraste, y ahora ellos también se confiesan, pero esta vez el penitente eres tú. El padre Elías sintió que la sangre se le helaba en las venas. La entidad que habitaba el confesionario no era un demonio al que se pudiera exorcizar. Era la encarnación de la culpa de una nación entera, filtrándose a través de la madera. Y lo que es peor, lo conocía. Sabía los secretos que el propio Elías había intentado dejar atrás al huir a Querétaro. En ese instante, Elías supo que el confesionario no perdonaba porque no era un intermediario, era el juez. Y esa noche, en la oscuridad de la parroquia de la Soledad Perpetua, él sería el siguiente en arrodillarse. Pero, ¿qué secretos guardaba el padre Elías? ¿Qué terrible confesión necesitaba escuchar este mueble para saciar su hambre de juicio? Este es el momento de la revelación, el punto de inflexión donde la historia deja de ser sobre Querétaro y se vuelve completamente personal, completamente tuya. Si sientes que la respiración se te corta, si estás sintiendo el eco de un susurro frío a tus espaldas, escríbelo abajo. Escribe "No estoy solo" en los comentarios y comparte esto con alguien que sabes que debe escucharlo. Y si todavía te atreves a mirar en la oscuridad, quédate. Porque lo que vino después es la razón por la que en Querétaro, en 1914, los pecadores comenzaron a rezar para no ser perdonados. Escucha, la madera sigue goteando. ¿Alguna vez te has despertado con la certeza de que el silencio, el verdadero silencio, no es vacío, sino una trampa que espera a ser llenada por una voz que no es la tuya? Piensa en eso por un momento. No me refiero al silencio de una habitación vacía, sino a ese silencio espeso, casi palpable, que solo existe a las 3 de la mañana, cuando el mundo ha decidido que no vale la pena seguir girando. En Querétaro, en 1914, el silencio no era un descanso, era una emboscada. Y la emboscada más cruel esperaba en la penumbra de una capilla específica, en ese rincón donde la madera y el pecado se habían fusionado, creando lo que hoy solo podemos llamar el confesionario que no perdonaba. Habíamos dejado la atmósfera de la ciudad envuelta en esa neblina moral, donde la lealtad era una moneda de cambio que se devaluaba al caer la tarde. Pero la verdadera sustancia del horror se encontraba justo detrás de esa celosía de madera antigua. No eran los pecados comunes los que llenaban esa caja. Eran los pecados estructurales, los que sostenían el andamiaje de la guerra. Estamos hablando de hombres y mujeres que habían ordenado ejecuciones, que habían traicionado a sus hermanos de armas por una promesa de poder o por la simple necesidad de seguir viviendo un día más. Y la sangre, aunque invisible en las manos secas, les quemaba las entrañas. Entrar en ese cubículo no era un acto de piedad, era un acto de desesperación. Imagina al penitente, quizás un oficial constitucionalista, quizás un federal moribundo, quizás una espía que llevaba la culpa de 10 masacres en su pecho.
doblándose bajo la escasa luz que se filtraba, respirando ese aire que no se movía, denso con siglos de incienso rancio y extrañamente con el tenue olor metálico del cobre oxidado o de la sangre antigua, que es casi lo mismo. La cabina era pequeña, opresiva, estaba hecha para que te sintieras física y espiritualmente acorralado. La madera, oscura hasta parecer tinta, absorbía cualquier luz, cualquier sonido, y cuando te arrodillabas, tus rodillas chocaban contra un reclinatorio que no parecía de tela, sino de piedra. Sentías el frío subir por tus piernas, un frío que no venía de la temperatura exterior, sino de algo mucho más profundo, algo que parecía emanar del núcleo mismo de la tierra, o quizás del núcleo de la propia culpa. Y luego estaba el momento en que debías pronunciar las palabras, no el inicio rutinario. Padre, he pecado. Aquí las palabras eran un torrente, forzado a salir por una garganta seca. Los pecados que se derramaban eran vastos. He marcado a un pueblo entero para el fuego. Vendí la posición de mi general por 3 meses de seguridad. Maté a un niño que sabía demasiado. Estas no eran confesiones, eran sentencias de muerte autoadministradas. Y la celosía. Debemos detenernos en esa barrera de madera finamente tallada. No era solo un separador, era la membrana, era el punto de contacto entre el mundo de lo confesado y aquello que escuchaba. En otros confesionarios, la rejilla protege la identidad del sacerdote. Aquí, parecía proteger al sacerdote del penitente, o peor aún, protegía al penitente de la visión de lo que realmente se encontraba al otro lado. El horror no residía en la dureza de la voz del confesor, sino en su casi total ausencia. Quienes entraban a ese lugar buscando la catarsis de la absolución se encontraban con un silencio que era una entidad en sí misma. Un silencio que no era pasivo, sino activo, voraz. El penitente hablaba, lloraba, temblaba, y la voz al otro lado permanecía muda. El tiempo se detenía. Los latidos del corazón se volvían absurdamente fuertes, resonando contra las paredes de madera como tambores de guerra. Podrías escuchar tu propia respiración acelerándose y luego, tal vez, la sensación de una segunda respiración, mucho más lenta y fría, justo al otro lado de la celosía. Si has llegado hasta aquí, si sientes esa ligera opresión en el pecho, si notas que el ambiente de tu habitación se ha vuelto inexplicablemente más denso, escucha con atención y no te vayas. Es importante que nadie sepa que estás oyendo esto, solo tú y yo, en este pacto secreto de medianoche. Y si valoras saber lo que se oculta en las sombras olvidadas de nuestra historia, quizás deberías quedarte en silencio y asegurarte de que podemos seguir hablando. Continuando con la agonía. Cuando el penitente terminaba su inventario de atrocidades, venía el clímax, la espera de la penitencia, y el único sonido que emergía del lado del confesor no era una voz articulada, era una especie de raspado. Piensa en el sonido de una uña larga y vieja arrastrándose sobre madera sin terminar, o quizás el sonido de la piedra siendo molida lentamente. Un sonido gutural, bajo, que no formaba palabras, sino que parecía absorberlas. Era el sonido de la digestión. El sacerdote nunca decía, «Yo te absuelvo de tus pecados». Los hombres que pasaron por ese confesionario en 1914 recuerdan que, en lugar de una fórmula de absolución, sentían que se les arrancaba algo. No el pecado, no el arrepentimiento, sino la capacidad de sentir culpa en el futuro. Imagina, has confesado el peor acto de tu vida. Has vaciado tu alma de toda oscuridad, y en lugar de recibir luz, recibes un vacío. Sales de la cabina y la culpa ha desaparecido. Sí, pero no has sido perdonada, has sido extirpada. Te sientes liviano, peligrosamente ligero, como si te hubieran vaciado los huesos. Eres una cáscara, una armadura perfectamente funcional, pero sin la fibra moral que te humanizaba.
Esta era la función real del confesionario que no perdonaba. No era un mecanismo de salvación, sino una máquina de transformación. En el contexto de la revolución se necesitaba carne de cañón que pudiera matar sin dudar, traicionar sin remordimientos y marchar hacia adelante sin el lastre de la conciencia. Este cubículo de madera ofrecía la solución, la neutralización del alma. Los que salían de allí, ya fueran federales o revolucionarios, eran soldados perfectos. No mostraban miedo, no mostraban piedad. Sus ojos habían perdido ese brillo de humanidad, reemplazado por una frialdad operativa. Sus camaradas lo notaban. Decían, fulano entró al confesionario y salió. Limpio, demasiado limpio. No había paz en ellos, solo una eficiencia aterradora. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda, porque la pregunta es, ¿quién o qué operaba esa máquina de neutralización? Si el sacerdote estaba allí, ¿por qué su voz era un mero raspado? ¿Por qué los penitentes nunca lograban recordar su rostro o sus manos? La respuesta, temo, se encuentra en la madera misma. Se dice que el confesionario había sido construido con madera traída de un templo prehispánico, madera tallada con símbolos de deidades que exigían sacrificios mucho más profundos que la simple vida. Esta madera, impregnada de siglos de necesidad de tributo, reaccionó al ambiente caótico de 1914. No era el sacerdote el que juzgaba, sino el propio mueble, que se había convertido en un conducto, en un pozo de absorción psíquica. Cuando el penitente confesaba su traición, la energía de ese acto, el remordimiento, el miedo, la mancha moral, no se elevaba a los cielos, se hundía en la madera. La celosía actuaba como un filtro que concentraba esa energía, la destilaba y luego la utilizaba. Pero, ¿para qué? Para mantener el horror en movimiento, para seguir alimentando la guerra. Piensa en la metáfora. La madera oscura se convertía en un archivo viviente de la maldad confesada. Cada pecado era una veta más en su estructura, y el silencio digeridor que el penitente escuchaba no era la voz de un hombre, sino el crujido de la madera absorbiendo y procesando esa masa de culpa. Era el sonido de la historia siendo escrita con sufrimiento. Hay relatos, susurrados mucho tiempo después de que la revolución terminó, sobre las personas que intentaron entrar al confesionario sin tener un pecado de guerra para confesar. Un campesino que solo quería absolución por robar una gallina. Una mujer que mentía sobre su matrimonio. Estos penitentes salían horrorizados, no neutralizados. Describían una voz, esta vez sí, articulada, pero distorsionada, que les gritaba, no sobre el pecado, sino sobre la insuficiencia. Tu miseria es pequeña, insulta el hambre del altar, les decía la voz, acompañada de un frío tan intenso que les congelaba las lágrimas. El confesionario solo estaba interesado en el peso pesado de la traición y la muerte. Solo estaba interesado en los crímenes que podían alterar el destino de una nación. El miedo, entonces, no era a ser condenado, sino a ser considerado indigno de la atención de esa oscuridad. Era el terror de que tu maldad no fuera lo suficientemente importante para ser absorbida y que, por lo tanto, tu culpa te persiguiera para siempre. Esto nos lleva al punto central. El sacerdote, si existía, no era un mediador divino, sino un cuidador, un guardián de la puerta. Tal vez era un hombre que, al inicio, intentó ministrar allí, pero que fue consumido, transformado en una extensión del propio mueble. Se convirtió en el oído que no escuchaba, sino que filtraba. Imagínate el peso psicológico de ese entendimiento. No puedes ser absuelto por Dios, sino que debes pagar tu deuda a una entidad terrenal, hecha de madera, y la memoria del sacrificio antiguo. Y el precio no es una oración, es tu alma moral.
¿Te has sentido alguna vez observado en tu propia casa justo después de pensar algo que sabes que no deberías haber pensado? Esa sensación de que la oscuridad no es ciega, sino que te está juzgando. Multiplica esa sensación por 1000. Así era entrar a ese confesionario. La oscuridad te conocía y no te perdonaba, simplemente te reclamaba como propiedad. Los hombres que salieron limpios de allí continuaron sus vidas, pero sin un centro. Eran marionetas eficientes de la violencia. Y mientras la revolución avanzaba y los fusilamientos se volvían más arbitrarios, ese confesionario continuaba su trabajo, extrayendo el arrepentimiento y dejando solo la cáscara del ejecutor. El confesionario de Querétaro, en 1914, fue el laboratorio donde se diseñó el soldado sin conciencia, el lugar donde la piedad se rindió a la necesidad histórica. Estamos a punto de cruzar el umbral y entender el destino final de esa energía robada. Entender para qué se estaba almacenando esa inmensa cantidad de culpa y por qué, años después de que el último disparo de la revolución cayó, la gente seguía sintiendo un escalofrío al pasar cerca de esa iglesia, incluso si el mueble ya había sido removido. Porque la esencia de la maldad, una vez que ha sido confinada y concentrada, no desaparece, solo espera. Si alguna vez sentiste ese peso, si has vivido un momento donde la verdad te quemó en la garganta y temiste confesarla a alguien, quiero que lo compartas en secreto. Solo escribe una palabra, cualquier palabra que denote que estás escuchando esto y que sabes que no estás solo. Y si hay alguien que conoces, que vive con una culpa que lo está consumiendo, envíale esto. Pero adviértele que no debe verlo en la oscuridad total. La historia de Querétaro no es solo sobre un conflicto armado, es sobre un experimento terrible en la psicología del miedo y la culpa, y sobre cómo, en momentos de caos absoluto, lo sagrado puede corromperse para servir a los apetitos más antiguos y hambrientos. El silencio del confesionario sigue resonando, porque lo que escuchó jamás fue liberado. Y quizás ahora mismo, si te quedas muy quieto y escuchas más allá del ruido de tu propia respiración, puedas percibir un leve, muy leve, raspado, el sonido de la madera que aún tiene hambre. ¿Alguna vez te has despertado con la certeza absoluta de que alguien o algo te está observando desde el umbral de la puerta, justo en esa hora muerta donde el mundo parece contener la respiración? No es paranoia simple, es el reconocimiento primario de que la soledad es una ilusión demasiado frágil. Ahora, imagina esa certeza, pero magnificada 100 veces, encapsulada en la oscuridad sofocante de una caja de madera antigua, con el único propósito de recibir un veredicto que no admite apelación. Estamos en Querétaro, 1914. El ruido de los cañones se había silenciado solo para dar paso a un silencio más grave, el de la conciencia destrozada. Nuestro hombre, quien quiera que fuera, un soldado agotado, un oficial temeroso, quizás incluso un cura que había perdido la fe al ver lo que la humanidad era capaz de hacerle a sí misma, estaba finalmente ante el confesionario. No el confesionario habitual donde un alma angustiada buscaba la absolución de un hombre vestido de negro, sino el otro, el que ya no perdonaba, el que solo funcionaba como una cámara de resonancia para el juicio final. El aire dentro de esa estructura de madera no era aire, era una densa mezcla de incienso seco, terror fermentado y el aroma metálico y persistente del pecado sin lavar. Al deslizar la rejilla, no encontró la figura comprensiva de un párroco anciano. No había nadie. El espacio del sacerdote estaba vacío, pero no silencioso. Había una presencia, una presión, como si el propio mueble hubiera cobrado vida, respirando lentamente. Él intentó hablar.
Quiso balbucear las transgresiones que lo habían llevado allí, los crímenes de guerra, los actos de cobardía o la traición de la que había sido testigo. Abrió la boca y solo salió un sonido seco, como el crujido de la madera vieja bajo un peso insoportable. Y entonces la rejilla del confesionario vibró, no por el viento, sino por algo que se movía desde el interior, una voz que no venía de una garganta humana, sino de las fibras del cedro y el ébano, una voz seca, áspera, que sonaba como pergamino desgarrado. Escúchame bien, si esto te está tocando la médula, si sientes que esta oscuridad te envuelve, haz un pacto silencioso. Quédate hasta que la última palabra sea pronunciada. Solo en la compañía compartida, las sombras se retraen ligeramente. Suscríbete, porque lo que estamos a punto de desvelar es una verdad que la historia oficial jamás registraría, y es mejor enfrentarla juntos que solo en la noche. La voz del confesionario no pedía nombres ni fechas. No buscaba detalles superficiales. Lo que buscaba era la esencia, la raíz misma de la corrupción que había florecido en el corazón de 1914. No era una voz de Dios, sino una voz de la tierra, harta del desangre. Conozco tu miedo, siseo la madera. Sé el sabor de la sangre en tus manos, aunque la hayas limpiado con la lluvia de hace 3 meses. No vienes aquí a ser perdonado, vienes aquí a ser contado, vienes a escuchar el saldo de tu cuenta. Y el verdadero horror comenzó cuando el confesionario empezó a recitar no sus pecados, sino sus motivos. Desnudó sus justificaciones, sus miedos pequeños y mezquinos que lo habían llevado a cometer atrocidades en nombre de una causa mayor. Habló de la avaricia oculta bajo el manto del patriotismo, de la crueldad disfrazada de disciplina. Cada palabra era un escalpelo que levantaba la piel del autoengaño. El hombre estaba paralizado, su respiración superficial y dolorosa. Sentía el frío metálico de la rejilla contra su frente como si estuviera ya en el patíbulo. Lo más terrible no era la condena, sino el conocimiento total de la entidad. Esta cosa no solo sabía lo que había hecho, sino lo que pensaba hacer, y lo que jamás se atrevería a admitir ni siquiera en su lecho de muerte. El clímax de esta confrontación no fue violento en el sentido físico. Fue la desintegración psíquica total. La voz le reveló que el perdón no existía en esa caja, porque el perdón requería arrepentimiento, y la entidad argumentó que en la guerra el arrepentimiento genuino era un lujo que nadie podía pagar. El verdadero arrepentimiento, dijo, implicaba cambiar el pasado, y eso era imposible. Por lo tanto, solo quedaba la consecuencia. «¿Qué quieres de mí?», logró susurrar el hombre, con la garganta seca. El confesionario se rió, y el sonido fue como arena que cae sobre un féretro. «Yo no quiero nada. Yo soy el registro. El registro no pide. El registro impone. Querétaro está cansado, y la tierra exige un balance. Tu penitencia no es rezar 10 Padres Nuestros. Tu penitencia es ser el ejemplo de que el destino ya ha sido escrito». De repente, la caja se llenó de luz, pero no una luz cálida y salvadora, sino una luz blanca, cegadora y fría, que parecía emanar del mismo interior de la madera. En esa luz, el hombre vio las incontables almas que habían pasado por ahí antes que él. Espectros fugaces de soldados, traidores y víctimas, todos esperando su turno para ser contados. Entendió entonces que el confesionario no era un receptor de pecados, era un catalizador, un conducto para una justicia telúrica, nacida del dolor de México. La luz se intensificó hasta volverse insoportable. Sentía que sus huesos se secaban, que su carne se volvía ceniza. El tiempo se detuvo. Los sonidos externos de 1914, la lejana corneta, el grito de un vendedor de tortillas, se desvanecieron. Solo existía él y la presencia implacable,
La última frase que escuchó no fue una maldición, sino una simple declaración de hecho pronunciada con una frialdad matemática. Has sido perdonado de la vida. Tu nombre ha sido tachado. Sal, y no busques consuelo, porque no existe. Y tan rápido como había llegado, la luz se extinguió. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, un vacío absoluto, como si el sonido mismo se hubiera cansado de existir en ese lugar. Cuando el hombre logró salir arrastrándose del confesionario, se encontró de nuevo en la pequeña capilla lateral de la iglesia de San Francisco, o quizás de la de Santa Rosa. Los detalles se pierden en la neblina del terror, pero él no era el mismo. Físicamente parecía intacto, aunque más pálido, más débil. Psicológicamente estaba vacío. El horror no lo había matado, lo había borrado. Se había convertido en un espectro en vida. Los historiadores locales, si alguna vez se atreven a excavar en los mitos de Querétaro de esa época, a veces mencionan la repentina desaparición o el cambio radical de ciertas figuras clave. Hombres que eran fieros revolucionarios se volvieron sombras que vagaban sin propósito. Hombres religiosos abandonaron sus hábitos y se sentaron en el zócalo, mirando fijamente el pavimento, sin poder interactuar con el mundo. Eran los que habían entrado en el confesionario que no perdonaba. Habían recibido el perdón de la vida, el borrado total de su identidad y propósito, como castigo por la inmensidad de sus pecados en tiempos de guerra. El confesionario se cerró, o quizás se perdió, se quemó en un incendio posterior, o fue enterrado en el caos. Pero su función no terminó con el final de la revolución. Los mecanismos oscuros que operan bajo la piel del tiempo nunca desaparecen del todo. Solo se reubican, se transforman, se vuelven más sutiles. Ahora, tú, que has escuchado esta historia en la oscuridad de tu propia habitación, en el silencio artificial de la noche moderna, debes entender la verdadera conclusión de 1914. No se trata de un mueble de madera específico. Se trata de la inevitable rendición de cuentas. Se trata de cómo la culpa colectiva y personal se condensa en un punto focal, un lugar donde el juicio no es moral, sino existencial. Mira a tu alrededor. ¿Alguna vez has notado un rincón en tu casa que siempre está más frío? Una sombra que no corresponde a ningún objeto. Un crujido en la madera del techo justo cuando estás a punto de conciliar el sueño. Un crujido que suena sospechosamente parecido al roce de un bolígrafo sobre papel viejo. Esa es la herencia de Querétaro, la justicia diferida que te está esperando. No tiene que ser un confesionario en una iglesia antigua. Puede ser el silencio de tu propio espejo, la soledad opresiva de un pasillo vacío, o el asiento contiguo en un autobús nocturno que sabes que debería estar desocupado, pero que sientes pesado, ocupado por una presencia invisible. Piensa en los pecados que has justificado, las mentiras que has dicho, no a otros, sino a ti mismo. ¿Crees que el tiempo los ha desvanecido? No, solo los ha guardado, los ha catalogado con precisión. La entidad que habitaba ese confesionario de 1914 es paciente. Espera el momento de máxima vulnerabilidad, cuando estás solo y dispuesto a confesar, aunque sea mentalmente, la verdad inconfesable. Y no para absolverte, sino para contarte. La única defensa es reconocer que el juicio es inminente. Si has sentido alguna vez ese frío inexplicable que no viene del clima, si esta historia te ha resonado con una verdad incómoda que intentabas ignorar, déjame un comentario. Escribe simplemente, lo oí, o no estoy solo. Necesitamos esa conexión, ese hilo de voz compartida, para saber que el registro no está enfocado solo en nosotros. Y si sabes de alguien que necesita oír este tipo de verdad antes de que sea demasiado tarde, compártelo. Pero no lo veas con ellos,
Déjalos solos con el murmullo, déjalos solos con el peso de la madera antigua, porque el confesionario de 1914 nunca perdonó. Simplemente decretó que la vida era una penitencia demasiado grande para ciertas almas, y el eco de ese decreto todavía resuena cada vez que la oscuridad te presiona demasiado. Gira la cabeza, la pared está demasiado cerca. Puedes sentir el aliento que no es tuyo, justo detrás de tu nuca, esperando que termines de respirar para comenzar a escribir tu saldo final.